Entonces hoy vamos a retomar los tipos de variables de una manera muy rápida y vamos a hacer una aplicación práctica de esas variables desde el concepto de formular una pregunta para satisfacer alguna duda, pregunta o necesidad que se pueda relacionar con un estudio estadístico, hasta lograr hacer la representación gráfica de los resultados. Hoy vamos a hacer un trabajo completo en lo que tiene que ver con la recolección, formulación de la pregunta de la situación problema, la recolección de la información y posteriormente el análisis y la gráfica de los resultados. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el inicio rápidamente. Variables estadísticas. Ya sabemos que las variables, cuando hablamos de estadísticas, se dividen en dos grandes grupos. Vamos a ir participando entre todos y recordamos rápidamente estos conjuntos. ¿En cuáles tipos de variables se clasifican las estadísticas? Cuantitativas y cualitativas. Muy bien. ¿Cuáles son las características de las cuantitativas? Discretas y continuas. Ojo con la pregunta. Se pueden contar. ¿Listo? Cuantitativas son las que tienen que ver con el conteo, con la interpretación de la pregunta y cuando nos damos cuenta que la respuesta tiene relación a una cantidad. Entonces, precisamente estas cuantitativas ahora sí se clasifica a su vez en dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos? Discreta y continua. Discreta y continua. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que una es para valores enteros y la otra para decimales. Pues escribí un poquito al revés. Continua. Ahora sí. ¿Cuál es la que únicamente toma valores enteros? La discreta. ¿Listo? Y la continua entonces toma valores decimales. Entonces, fracciones o decimales. ¿Listo? Igual viene siendo el mismo conjunto numérico. Vale. Un ejemplo de una discreta, ¿cuál podría ser? cantidad de hermanos. Perfecto. Número de hermanos que tiene usted. Sí. Número de hermanos. Y un ejemplo de una continua. Litros de agua en una piscina. Litros, medidas. Entonces, los litros de agua en una piscina, la estatura de una persona, ¿cierto? El peso de una persona harían parte ahí de las cuantitativas continuas. Bien. Ahora vamos con las cualitativas. Característica fundamental de las cualitativas, ¿cuál es? Cualidades. ¿Listo? Entonces, el nombre lo indica, eso expresa cualidades o características de un objeto, una persona o el individuo que se esté analizando. Los tipos de las cualitativas, ¿cuáles son? Nominales y ordinales. Entonces tenemos nominales y ordinal. Muy bien. Las nominales, ¿cuáles son? Las que no tienen un orden. Listo, estas no tienen orden o no se pueden ordenar. Mientras que las ordinales, el nombre lo indica, pues tienen un orden. Entonces se pueden ordenar. Aquí hago la aclaración, nuevamente recordar que si bien en las ordinales se pueden utilizar números, esos números no me expresan una cantidad, sino que me expresan un orden. Entonces, por ejemplo, el curso. Cédula. Los números de teléfono, por ejemplo. ¿Sí? Grado. Los grados, que es el mismo curso. Por ejemplo, los estratos. La cédula. Posición en campeonatos. Exacto, las posiciones en una competencia, por ejemplo. ¿Sí? Tienen que ver con orden. Esto tiene que ver con el podio. Y las que no tienen orden, pues son todas las demás características. Entonces acá podríamos tener, ¿cuáles? Gustos. ¿Qué otra sería un ejemplo de variable? Pues como también lo dice el mismo nombre, cualitativas en color de ojos o color de algo. Colores en general, ¿no? Entonces color de ojos, color favorito, color... Esto tiene que ver también con los gustos. Aquí estarían, por ejemplo, pregunta, las formas, ¿en dónde irían? ¿Nominales o ordinales? Yo digo, pues que podría ser ordinal, porque pues yo le añadiría el orden de número de lados. Pero, por ejemplo, si yo tengo diferentes tipos de cajas, la forma de Digo la caja, nominal. esa vendría siendo nominal. Si decimos número de lados, esa viene acá, dentro de discreta.
¿sí? Ah, Número de lados de un polígono. Esa sería cuantitativa discreta, porque la respuesta es una pregunta. pero Listo. también lo podría ordenar en ordinal del más pequeño al más grande. Pero entonces ahí estaríamos hablando de tamaños, que es la siguiente Ah, que vamos a analizar. Si hablamos de listo. tamaño, ahí sí vendría por acá en ordinal. Porque esa sí se puede organizar, de más pequeño a más grande o de más grande a más pequeño. ¿Listo? Entonces, ahí sí, válido. Variables, ahí están en contextos generales. ¿Listo? Usualmente el estudio estadístico o la finalidad es poder satisfacer una necesidad, una pregunta o hacer un sondeo de las necesidades de una población, ¿sí? Y esa es como la finalidad que vamos a hacer. Usualmente nosotros nos damos cuenta que estos estudios y las variables y demás eh, tienen un alto uso en los estudios de mercadeo, por ejemplo. Ahí estamos haciendo utilización de estas variables estadísticas. Entonces, en los estudios de mercadeo, por ejemplo, se pueden Profe, analizar pues un montón subir de, un... se pueden analizar pues bastantes aspectos. Por ejemplo, voy a colocar como ejemplo que tenemos una empresa que fabrica dulces. ¿Listo? Entonces vamos a colocarnos en el contexto de que estamos haciendo o vamos a hacer un estudio estadístico, un estudio de mercadeo para una empresa que puede ser la propia, que fabrica o expende dulces. ¿Listo? Que expende dulces, que vende dulces. Ok. ¿Qué podríamos preguntar si tenemos un nuevo producto? Si tenemos un nuevo producto y lo queremos comenzar a vender. ¿Qué podríamos preguntar antes de lanzarlo a la venta? ¿Sobre qué podríamos Promociones. indagar? ¿Sabores? favoritos. Ok, podríamos indagar, por ejemplo, sabores, ¿cierto? O sea, nosotros decimos, bueno, tengo un producto, pero no he definido el sabor o los posibles, la diferente variedad de sabores. Entonces yo puedo decir, pues si le voy a dirigir esto a un público, pues sería importante saber qué sabores quiere el público y asimismo puedo diseñar mi producto acorde a las necesidades o a los gustos de ellos. Bien, los sabores pueden ser una variable a analizar. ¿Qué otra? Un precio justo. Un precio, y este es fundamental. De hecho, creo que gran parte, si no todos los estudios de mercadeo, no puede faltar el precio. La pregunta clave, la pregunta que siempre está ahí es, si usted le ponen a probar a usted un producto y dice, bueno, ¿cuánto pagaría usted por ese producto? ¿En este tamaño, en esta presentación? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? ¿Entre tanto y tanto precio es válido? ¿Usted pagaría tanto por este producto después de probarlo? Por ejemplo, esa sería una muy buena pregunta para un estudio de mercadeo. ¿Qué otro aspecto se podría analizar? Cantidad del contenido. Ok, podríamos hablar de la Cantidad del relación, producto. sí, de la relación entre tamaño y precio, ¿no? ¿Cierto? Ahí estamos hablando de la cantidad del artículo que va a ir en cada empaque, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, si yo quiero al contexto, nuevo producto, no he definido el sabor y quiero que mi producto sea fácil de fácil venta, entonces una muy buena idea sería pues indagar acerca de los sabores que las personas a las que yo les voy a vender esperarían o comprarían, ¿sí? Entonces, qué sé yo, digamos que a alguien no le guste la fresa, entonces pues no espera que ahí haya un sabor de fresa, pedirá uno distinto. Sí, sería muy complicado un sabor que no sea muy común o que las personas no gusten mucho, ponerlo a la venta. Entonces ustedes se dan cuenta que inclusive yo he visto cuando ustedes van a la tienda allá y piden bombombones. Entonces están los bombombones, ustedes van y piden el bombombón y siempre hay un color que se acaba rápido. ¿Cuál es el primero que se acaba y cuando usted va ya no hay? El más favorito. Y suele ser, por lo general, al menos hay una tendencia a que los que son por ejemplo, el rojo se acaba rápido, ¿cierto? O el azul que viene con chicle y con más cosas se acaba rápido, ¿no? Los que vienen con chocolate. Entonces, exacto. Y entonces, ese tipo de cosas ahí está evidenciado. Entonces, claro, si yo como vendedor me doy cuenta que haciendo el sondeo, que no necesariamente tiene que ser con
que la tabla y preguntándole a las personas, sino que además de la entrevista hay una observación, pues yo ya puedo definir si ese sabor sirve o si no. Entonces, si traigo hartos o si no. Si ya sé si en el siguiente pedido pido más o pido menos de determinado sabor o determinado producto. Entonces, no necesariamente para recolectar información hay que hacer una encuesta, que es una muy buena herramienta, sí, pero la observación es otro tipo de método de recolección de información. Entonces, aquí ya hemos definido el estudio de mercadeo como un caso particular en el que todo este análisis de variables y de encuestas y después de tabulación y de gráficas nos es útil.